¿Economía para qué? Analistas internacionales hablan de México como una economía emergente que puede posicionarse. A futuro, se prevé que ingrese en el top 10 del concierto de naciones desarrolladas. Después de la pandemia y el evidente retroceso que sufrió el mundo de los dineros, la economía mexicana ha crecido, por obvias razones a pasos agigantados. Pero una vez que el mar está en calma, el verdadero análisis del programa económico de la Cuarta Transformación, sin apasionamientos, debe hacerse. ¿Han funcionado las políticas públicas en materia de desarrollo económico en el país? ¿Estamos peor? ¿Mejor? ¿Sufrimos el neoliberalismo? ¿Hubo desarrollo? El Sistema Michoacano de Radio y Televisión considera que en voz de quienes saben y en pro de todos, analicemos el presente y el futuro de nuestra nación en este rubro. Pero como ya es costumbre, no puede faltar el sello de la casa. No existe otra forma más que con peras y manzanas. Buenas noches, bienvenidos a la Mesa Roja de la Televisión Pública Nacional, bienvenidos a la Mesa de Peras y Manzanas. El día de hoy vamos a platicar con tres que saben sobre economía, cuál es el futuro de México, cuál es su presente, justamente en materia económica, porque bueno, se dicen muchas cosas, que si la economía crece, que si no crece, que si hay una buena visión de parte de los empresarios, si hay confianza, qué dicen los indicadores, cómo se nos califica y bueno, si es que la economía mexicana seguirá creciendo y hacia dónde podremos llegar. Pues no sé si llamarlo mito, pero esta historia nos la vienen contando desde los 90s, cuando yo tenía un año, ya se contaba esto, ya se hablaba esto, con el neoliberalismo social de Carlos Salinas de Gortari, y bueno, sabemos dónde terminamos, dónde nos hemos estancado, dónde hemos avanzado, pero por eso hoy vamos a hablar con tres economistas que podrán darnos luz al respecto. Tengo aquí a mi derecha, tú me dijiste que te presentara como economista. Eres mi amigo Mike, pero pues para las cámaras, ¿cómo? ¿Miguel? Simplemente Miguel. Miguel, apellido. Servidor, Miguel García. Miguel García. Ortuño. Sí, sí, porque yo te conozco como Mike Ortuño, siempre es siempre buen amigo. nos conocimos de... Sí, pues sí, en la informalidad, pero bueno. Economista egresado de la Universidad Michoacana. Así es, la Facultad de Economía, Vasco de Quiroga. Perfecto, bienvenido. Gracias. Miguel. Mike, te voy a decir Mike. Está bien. Ahí te van a poner en el súper, Miguel, pero tú eres Mike. Sí, bienvenido, Mike. Perfecto, está bien, gracias. Sí. Rubén, economista también. Así es. Rubén Salazar. Rubén Salazar Jasso, economista por la Universidad Michoacana y con estudios en el Centro de Investigación y Docencia Económica, el famoso CIDE. Claro, el famoso CIDE. Oye, que el CIDE hace como un año, ¿no? Andaba ahí, tenía cosas turbulentas. Bienvenido, Rubén. Y Domingo, economista también de la Universidad Michoacana. Sí, también egresado de la universidad. De hecho, un gusto aquí saludar al maestro. Fue mi maestro, Rubén Jasso. Perfecto. Pues bueno, son tres economistas de la Universidad Michoacana. ¿Son michoacanos los tres? Así es. Yo no. Ciudad de México. Ciudad de México. Pues no importa. Finalmente, ¿cuánto tienes viviendo acá? Desde los 13 años vivo en Ya Morelia. eres michoacano y es más, todos somos mexicanos, ¿no? Pero qué bueno, yo quiero presumir que la televisión pública de Michoacán tiene tres panelistas formados en la Universidad Pública de aquí del estado. Bueno, pues vamos a arrancar. Arrancamos contigo, Domingo. La economía en México. ¿Crece o decrece? Yo te podría hablar del 2018 para acá, pero creo que después del 2018, un año después, se dio el fenómeno de la pandemia. Entonces me gustaría más bien citar como precedente el tema de la pandemia, al menos que tú me digas que me equivoque. ¿A partir de ahí crece o no crece? Hay una especie de repunte que es natural después de haber caído al 8%. Cualquier economía tiene que repuntar. O sea, inclusive tiene que repuntar en el mismo sentido. Tendríamos que haber crecido prácticamente un 8%. Crecimos en el 2021, después de la pandemia, 4.8%. Y el año pasado, 3%. Hoy estamos creciendo a ese mismo ritmo, más o menos del 3%, aunque el Fondo Monetario Internacional ya
previó que vamos a crecer más para el próximo año, ¿no? De hecho, prevé el Fondo Monetario Internacional que vamos a rebasar a la economía de Australia. Entonces, sí está creciendo, pero no al ritmo que quisiéramos. ¿Por qué? Porque venimos prácticamente de 3 décadas perdidas. Venimos de un proceso de estancamiento muy fuerte, ¿no? En las últimas décadas. Entonces, no podemos como que romper esa inercia tan fácilmente. Ok. Rubén, ¿tres décadas perdidas o no? No, yo creo que no. Yo creo que no podemos hablar de 3 décadas perdidas, porque si nosotros visualizamos el ritmo de crecimiento, por ejemplo, de la década de los 80s, efectivamente en esa época sí tuvimos caídas muy drásticas, incluso comportamientos negativos del Producto Interno Bruto, ¿no? En la década de los 90s pudimos recuperar parte de esos estancamientos que tuvimos, y fue una reconfiguración de la economía mexicana, implementando un modelo que pues era algo innovador para aquellas épocas, ¿no? Veníamos de una economía planificada, en la época del desarrollo estabilizador que se le conoce, donde crecimos prácticamente a tasas anuales hasta del 6-8%. Sí, milagro mexicano, ¿no? Fue el milagro mexicano, precisamente por un proceso sustitutivo de importaciones que ustedes seguramente recordarán en los procesos de formación como economistas. Y la década de los 80 pues, prácticamente fue un proceso de apertura de crisis macroeconómica, fue un proceso de desestabilización, y de verdad fue una década total y completamente perdida. En 1986 se puede tasar el año en el cual inició un proceso de liberalización económica con la firma de México de los Acuerdos Generalizados de Aranceles del famoso GATT de Uruguay, que es el antecedente del TLC o de la OMC hoy en día, ¿no? Y que a partir de ahí pues, marcó la pauta de un nuevo modelo económico, que es el modelo de apertura indiscriminada de México hacia los mercados internacionales, ¿no? Que se concreta en finales del 94 con el TLC, ¿no? Con la firma del TLC. Y que en los 90 pues sí empezó un proceso de recuperación de la economía, tuvimos tasas de crecimiento positivas, ¿verdad? Lo mismo que pasó en la década de los 2000, volvimos a tener nuevamente tasas de crecimiento positivas, pero aquí lo que yo quiero, digamos que enfatizar, es que México va a seguir creciendo. Sin duda va a seguir creciendo, seguramente como los pronósticos me señalan, vamos a estar creciendo al 1.9% este año, ¿verdad? Pero ¿a qué es a lo que voy? Que no hay que confundir que nuestra economía mexicana está creciendo, pero no nos estamos desarrollando. Al contrario, creo que este modelo económico implementado en la década en el 1986 y que se agudizó en 1990, en los 90s, prácticamente nos está llevando a un proceso de polarización socioeconómica terrible, que es algo que no nos estamos dando cuenta. Entonces la economía crece, pero no estamos saliendo de la pobreza. Ya están los indicadores, yo aquí traigo unos datos que si gusta en su momento podemos compartir cuando y podemos quieras, dialogar es tu turno, sí. Para poder entonces explicar lo que estamos pasando en México y por qué la economía está creciendo, dado particularmente por las grandes empresas, ¿cierto? Y son transnacionales, ¿no? Estamos hablando que es un universo de cerca de 6,000 empresas, que es lo que le está dando movimiento económico a México en este momento, ¿verdad? 6,000 empresas que son las grandes, que representan el 0.03% de las unidades económicas de este país y que generan aproximadamente cerca del 40% del PIB, ¿verdad? Del Producto Interno Bruto y bueno, pues generan casi también alrededor del 38, 39, 40% de los empleos. Entonces solamente ese sector es el que está viendo las ventajas de este modelo llamado, yo no lo podría llamar neoliberal porque no existe en ninguna parte del mundo un modelo neoliberal, ¿verdad? Siempre tenemos economías mixtas, con un poco más de planificación del Estado y otra con más de mercado, ¿verdad? Creo que es un concepto políticamente acuñado por distintos movimientos, ¿verdad? Para poder reflejar una serie de desigualdades, lo cual yo creo que es correcto en un momento dado apuntar a esas desigualdades, ¿no? Pero se ha llamado neoliberalismo creo que de manera equivocada, porque no hay ningún modelo económico en el mundo que sea neoliberal, ¿no? En su totalidad, no, es cierto, hay un tema mixto, ¿no? Aquí el Seguro Social sigue existiendo. O sea, eso estoy totalmente de acuerdo. Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Mike, porque entonces, 3 décadas perdidas, Rubén dice no, pero esta política económica no está acabando con la desigualdad, entonces yo quiero escuchar tu opinión, Mike, ¿sí? Claro que sí. Vamos a una pausa, no se vaya de acá, esto es Peras y Manzanas.
Estamos de vuelta. Mike, ¿sí o no se perdieron? ¿Sí se puede hablar de neoliberalismo o no? Bueno, lo que decía Rubén es en su totalidad, ¿no? No se puede. ¿Cómo ves tú el escenario de los últimos años, de las últimas décadas en México, para pasar, si quieren, ahora sí, al tema del presente? Mira, si bien los términos acuñados son de distintas posturas, algunos tienen la postura del neoliberalismo, otros hablan, por ejemplo, de reformas estructurales. Lo que es un hecho es que fue un periodo así coloquial, donde se le metió mucho dinero público al privado, se privatizó, y lo dijo claramente en una entrevista de Carlos Salinas de Gortari, donde Se la enumera, ¿no? Todas las empresas que se enumeró privatizaron. distintas empresas, muchas, ¿no? Para salvarlas, ¿no? De la bancarrota, vaya. Entonces, creo que es un periodo donde inicia la desigualdad, donde esas empresas transnacionales realmente no tuvieron no impactó su inversión como tal abajo. Quizá el tema Ofertaban del empleos, producto, pero quizás poco, sí. pero empleos mal pagados, ¿no? Son, exactamente, La verdad. hubo oferta de empleo con unas reformas laborales muy No, pues la que del no concuerdan. 2011 la sufrimos todas nosotros, ya se revirtió, pero bueno, oye, nosotros nos tocó estar bajo un régimen como trabajadores, digo, hablo nosotros que somos contemporáneos, ¿no? Sí. Con un tema Exactamente. de nada. Ahorita lo que creo que estamos viviendo son los efectos todavía de esas reformas estructurales, o llámese neoliberalismo o el postimperialismo, ¿no? Nos podemos ir más atrás. Ya lo dijo Rafael Correa en una entrevista, se necesitan mínimo 14 años para que se sienten las bases de un nuevo modelo, que sea un modelo más igualitario, un modelo donde realmente haya una protección al mercado interno, porque eso es a lo que se está apostando, a fortalecer el mercado, que en las transnacionales, los transnacionales vinieron a ¿cómo se dice? A sabotear, vinieron a saquear los recursos, es un hecho. La experiencia que tengo en sector público, por ahí nos hemos encontrado con diversas irregularidades que tienen que ver con empresas fantasmas, o sea, eso existe. Entonces, ¿dónde están los préstamos que han pedido, por ejemplo, los gobernantes, los que nos han gobernado, en el caso de Michoacán? No hay cifras, no se sabe dónde está ese dinero. Entonces, creo que parte de ahí también, ¿no? Y este modelo, el modelo actual, pues lo que trata de establecer son esas bases donde también haya inversión en zonas donde nunca se ha volteado a ver, por ejemplo en el sur de México, que apenas se empieza a desarrollar, ¿sí? Hablamos, algunos analistas hablan de una proyección incluso hasta en 30 años donde podemos alcanzar ese mayor desempeño económico, podemos brincar, incluso, lo mencionabas en un principio, estamos en el lugar 15 o vamos a saltar al lugar 13. Se habla que en el 2050 podemos alcanzar la economía número 7 en el ranking. Decía Domingo, ¿no? Sí. Podemos superar a Australia, pero bueno, yo veo a Rubén con ganas de platicar. Vámonos, ya hablamos, crece, ¿no? De crece, sostienen las transnacionales o no, neoliberalismo o no. Tú dices, bueno, para mí son todavía resabios que se vienen arrastrando de este tema, se necesita más tiempo. Y entonces, Domingo, decía Rubén, no es, o sea, la macroeconomía puede crecer, pero la desigualdad sigue ahí. ¿Qué hacer entonces en materia económica? ¿Cuál es el reto para un gobierno? Bueno, lo que pasa es que si medimos la desigualdad con los datos duros que hoy tenemos de la economía formal, por decirlo de una forma, sí pareciera que hay mayor desigualdad en México. Pero esto es algo ambiguo, ¿no? Porque toda la distribución que está haciendo el gobierno, ¿no? Toda la distribución de recursos que se está haciendo con las obras, con los apoyos, ¿sí? Que son más de 600,000 millones de pesos que van en estos años, y las obras alcanzaron alrededor de 1 billón, ¿verdad?
de pesos. Entonces, todo esto que se está distribuyendo, de cierta forma sí repercute. Y hoy no podemos como que ir, si hay una especie de medición fuerte, pero en lo que es la economía más formal. Pero hoy el mundo pues ha cambiado, ¿no? Totalmente. O sea, el empleo, por ejemplo, dicen los economistas, ¿no? En antaño, para que una economía pueda considerarse que se está desarrollando, tiene que haber al menos 1 millón de empleos anuales. O sea, crear 1 millón de empleos nuevos, pues. Nuevos. Entonces, si vemos nosotros las cifras, pues dijéramos, ¿cuándo vamos a alcanzar ese 1 millón de empleos? O sea, es imposible. Y es imposible no porque no se quiera. O sea, por más que la inversión pública sea fuerte, es difícil en estos tiempos del capitalismo informático crear ya nuevos empleos. O el empleo como nosotros lo conocimos, ¿no? El empleo de que tienes que asegurarte una nómina, una pensión, un derecho. Sí, porque seguro. Su Robledo hablaba de un récord, ¿no? 70 sí, millones más o menos de derechohabientes, pero eso no quiere decir sí, que eso ya no va a pasar. O sea, el desarrollo económico que antes se concibió así como, pues, ¿quiénes son los modelos, no, más recientes de desarrollo económico? Japón, China, y que hay que desarrollarnos como ellos, eso no existe, ¿no? O sea, es un modelo que efectivamente es del pasado, ya no es del capitalismo informático como hoy lo vivimos. O sea, como hoy lo vivimos, y es muy difícil crear los empleos formales así como se está planteando. Y esto pasa por un proceso de que ya tampoco podemos industrializarnos como en el pasado. Es decir, lo que hoy estamos viviendo, esto de famoso nearshoring, es un asunto porque el régimen de acumulación de capital en China pues ya llegó a sus límites. Es decir, China se convirtió en la fábrica del mundo porque el capitalismo estaba saturado de capitales y las tasas de ganancia estaban bajando desde los años 60, 70, 80, y entonces necesitaban una región grande para volver a darle refuncionamiento al capitalismo mundial, y eso fue China. Pero China ya llegó a sus límites, ya tiene una clase media fuerte, sus tasas de ganancia están bajando. Salieron de la prosa con entonces 500 millones de personas. Ocupan ellos como volver a salir, inclusive China expandirse, ¿no? Por eso este asunto de la ruta de la seda, todo este asunto geopolítico que tiene con Estados Unidos, pero ellos ocupan salir. Ese capitalismo, ¿no? Dicen, ya no cabe en su propio pellejo, ocupa expandirse. Y México viene siendo como una especie de laboratorio donde hay que expandirse, ¿no? En ese sentido. Es decir, sí, México va a adquirir una especie de desarrollo, pero no esperemos que sea el desarrollo que pasó a Alemania, Japón en la posguerra, ni siquiera los chinos. O sea, son cosas muy diferentes. Aquí en este asunto de la teoría del desarrollo, a veces nosotros nos casamos con esquemas, ¿no? Es decir, con esquemas como efectivamente decía hace rato el maestro Jasso, ¿no? Es que el neoliberalismo no existe en ningún lado, efectivamente. O sea, como esquema no existe en ningún lado. Sin embargo, los esquemas nos sirven para ver qué países se acercan al modelo neoliberal, ¿no? Y qué países se alejan. Entonces, así también en la teoría del desarrollo no hay un esquema de desarrollo universal para todos. O sea, todos los países somos diferentes en tamaño, en geografía, en cultura, etcétera, y cada uno experimenta su forma de desarrollarse. Entonces, no esperemos que México tenga un desarrollo como lo tuvo en el pasado, ni como se tiene en otras regiones, pero de que yo veo que lo está teniendo, y tiene mucho que ver con las políticas redistributivas del presidente de la República, tiene que ver mucho también con el entorno que estamos viviendo, ¿no? Que es la lucha por la hegemonía mundial entre China y Estados Unidos. Pandemia, guerra. Una guerra que inclusive está mal decirlo, pero nosotros la estamos aprovechando, México la está aprovechando, ¿no? En materia económica, pues. En materia económica, exactamente. Entonces, eso, la inversión en los proyectos estratégicos, ¿no? O sea, yo desde que estaba en la Facultad de Economía escuchaba, ¿no? Que el desarrollo regional, que el Istmo de Tehuantepec, que las zonas fronterizas, que queríamos emular algunas cosas como los chinos, etcétera, pero lamentablemente nunca se pone en práctica hasta ahorita que el presidente de la República ha hecho zonas francas, ha hecho el desarrollo regional, es que está viendo, y eso efectivamente no va a impactar de la noche a la mañana, ni siquiera en este sexenio. O sea, lamentablemente ocupamos varios sexenios para que se sienten las bases de un despegue económico en México. Yo tenía aquí mi acordeón, pero creo que ya no te voy a hacer preguntas, mejor
interviene. Vamos a ir a una pausa y regresamos contigo, Rubén. Muy Sí. bien. De Claro todo que esto sí. que está haciendo, creo que se puede construir una, y creo que tenías anotaciones que querías, hiciste anotaciones porque había cosas que querías compartir, entonces le damos así, ¿te parece? Muy bien. No se vaya de acá, esto es peras y manzanas. Estamos de vuelta, te cedemos los micrófonos, Rubén. Bueno, muchísimas gracias. No, yo creo que los comentarios que han hecho de verdad son muy acertados. Yo creo que son muy propios de un entendimiento de lo que ha sido la historia económica de este país, ¿no? Sin embargo, yo creo que tratando de poner al foco la discusión de si México puede ser una potencia, que fue un poco lo que Claro. motivó esta plática, este diálogo, y sobre los esquemas de si ha habido décadas perdidas, que si ha habido neoliberalismo o no, creo yo que actualmente México necesita hacer una transformación económica sumamente importante, radical, porque estos cimientos que hoy en día tenemos, y es lo que nos hace que estemos creciendo en la economía mexicana, una tercera parte del Producto Interno Bruto son prácticamente las exportaciones, ¿cierto? Sí. Una tercera Y de parte materia son las prima, ¿no? remesas. Bueno, de materia prima, pero principalmente de los sectores en los que México decidió insertarse en las cadenas globales de valor, Claro. que es la industria automotriz, que es la industria eléctrica electrónica, que es la industria textil, ¿verdad? Y minera, entre otros sectores que son los clave, pero particularmente el sector automotriz, ¿no? Y son puras empresas transnacionales. Ajá. Tenemos a las ensambladoras Volkswagen, a la Mazañeja, todas las Mazda, marcas que tenemos, todas sí, ellas sí, sí. tenemos, ¿no? Honda. El problema es que no tenemos un desarrollo territorial de las cadenas de suministros en este tipo de industrias. Tenemos en Puebla a Volkswagen, ¿no? Por ejemplo, o tenemos a la Chrysler, o tenemos a cualquier de estas compañías, pero las cadenas de suministros son empresas transnacionales también. Son empresas de menor tamaño, medianas, que si vienen, se insertan en México y es la inversión extranjera directa que viene a producir para poder participar en ese ensamble. Ubiquemos el puerto de Lázaro Cárdenas. Las compañías acereras que están ahí, ¿cuál es la proveeduría que tienen? Prácticamente local, es para comprar el cloro, para comprar las escobas, para comprar el papel y nada más. No hay una proveeduría estratégica, claro, tienen el esquema minero, en donde a través hay una extracción de los recursos naturales, ¿verdad? Por un esquema barato, pero eso es un enclave y eso no es un modelo de desarrollo. Yo daba datos hace rato sobre cómo está un poco la estructura porcentual de la economía. Decía que las grandes empresas, que son cerca de 6,000, que representan el 0.03, Sí. pero el 99.7% de las empresas son micro, pequeñas y medianas, en donde de ese porcentaje, el 95% son micro. 95-96% son Pues, microempresas sí, que, el no puesto tienen, chiquito, de que hecho. no tienen más de 10 trabajadores. Claro. Entonces, ¿por qué esto representa un gran reto para estos esquemas que estamos hoy dialogando? Bueno, pues de ese 95-96% de las empresas que tenemos, solamente, fíjense, solamente las empresas, las microempresas apenas están aportando el 25% del PIB, ¿verdad? O en términos de valor, por ejemplo, desde el punto de vista de las ventas que se generan, de lo que se factura, ¿no? Así, Claro, en sí. esa cancioncita de factura, ¿no? Como Sí. tal. Bueno, Todos facturan, ¿no? todos facturan. Las mujeres, ¿no? Sí, No, sí, las sí. mujeres, ¿no? Pero bueno, solamente en concepto de ventas y de facturación, en términos de producción, las microempresas que son el 95-96 tienen el 3.2%. El tema es la recaudación. Ese es otro tema también que ahorita igual sí lo podemos comentar, pero nada más para comparar, de estos universos que son micro, que es más o menos el mismo tamaño en Europa, ellos facturan y producen alrededor más del 20%. Nomás para darnos Claro. una cuenta, y dices, bueno, oye, ¿cómo te comparas con Europa? Bueno, podemos compararlo, por ejemplo, con países como Brasil, en donde la participación de este universo es alrededor de 16-17%, ¿no? O sea, es una desigualdad increíble de que prácticamente el 60% del empleo que se genera en México está en este tipo de unidades productivas. Entonces, díganme ustedes, ¿cómo un país que apenas sobrevive en este universo va a poder salir adelante en términos de generar empleos de calidad que le permitan a la gente vivir adecuadamente de ese empleo? Es una situación increíble. Y además otro tema que es relevante, el tipo de producción que tenemos, cerca del 54 o 53% del Producto Interno Bruto manufacturero, se encuentra en sectores de muy baja renta económica, es decir, agroindustria, es decir, productos de confección, de textil, vestido, petróleo, Claro. ¿verdad? Que en promedio
en promedio se comercializa a $1 el kilo de producto. Y si ahí tenemos casi más de la mitad del Producto Interno Bruto y tenemos ese universo de las empresas que están en esos sectores, dígame entonces dónde vamos a generar riqueza. La empresa está incapacitada de poderle dar un salario digno a una gente, a sus trabajadores, pues para que puedan poder solventar sus necesidades básicas de alimento, de vestido. Es imposible. Es decir, con esta estructura económica que hoy en día tenemos... Darle seguridad social se complica incluso más. Es muy complejo. Sí, eso lo entiendo. Sí. Y esto tiene que ver con el tipo de producto que tenemos. A ver, imagínense que en esta mano tengo 1 kilo de aguacates. Ya ven que México es el líder mundial, ¿no? Claro. Es el 80% del mercado lo tienen los mexicanos, ¿no? 60, 70 más o menos. El 80% es de Michoacán, ¿cierto? Y es un producto caro, ¿no? Actualmente. ¿Cuánto cuesta ahora 1 kilo de aguacates? No sé, 80 pesos. 80 pesos, sí. 70, ha bajado, ¿no? Ha bajado 50. algo de precio, ¿no? Bueno, depende también la temporada baja, a lo mejor puede estar en 50, pero luego hay veces Es que como se los va hasta los 50, 80. Vamos a dejarlo en 50 pesos, ¿ok? 1 kilo de aguacates. Aquí tengo, solamente para la analogía, 1 kilo de iPhones. En un iPhone hay 100 patentes. Es conocimiento. Es una economía basada en el desarrollo tecnológico. No, y tiene un plusvalor. ¿Cuánto cuesta sí. 1 kilo de iPhones en el mercado? ¿Cuánto cuesta más o menos un iPhone El promedio? actual. ¿El actual? Unos 20. Un promedio, no, anda en 30,000 pesos. Ponle tú 30. En 1 kilo caben 4 iPhones. Estamos hablando de 120,000 pesos, Sí, donde claro. hay conocimiento integrado, contra 50 pesos. No, y Y casi la mitad de nuestra producción nacional produce este tipo de $1 el kilo de producto. Apenas en México tenemos cerca del 7% de empresas que comercializan a $1,000 el kilo de producto, que son los sectores biotecnológicos, nutracéuticos, ¿verdad? Software avanzado. Ya no estamos hablando de los software sencillos, estamos hablando de software avanzado, ¿no? Ajá. Estamos hablando de la industria aeronáutica, estamos hablando de todo aquello que tiene que ver con cuestiones de energías renovables, por ejemplo, en donde todo esto se comercializa a esos valores. Entonces, la pregunta es cómo la economía mexicana, con esta estructura que tenemos de desigualdad, desde las propias empresas, de quienes que son los que generan la riqueza, van a poder salir. Entonces, Domingo decía algo muy interesante. Este gobierno ha generado algún tipo de incentivos, algún tipo de esquemas de apoyo social. Habría que ver y habría que evaluarlo. Hasta la fecha todavía no se han publicado resultados para evaluar el impacto que ha tenido esta política social, ¿verdad?, de este tipo de apoyos, ¿no? Nada más hay que recordar algo, ahorita que hablabas de los presupuestos, del presupuesto público. México recauda apenas el 13-14% del PIB vía impuestos, cuando países desarrollados, que tienen un estado de bienestar importante, recaudan entre el 60, 70, Pero, 50%. ¿y de quién es tema? ¿Del comercio informal o de Del las modelo económico, transnacionales? del tipo de producción que tienes. México no llegó al industrialismo. Llegamos tarde, ni vamos a llegar. Es más, ya el industrialismo Pues sí, no ya la son sociedad los motores, postindustrial, exactamente, ¿verdad? ya. Ya no es el motor de la economía, ¿verdad? Ahora estamos hablando que estamos entrando a una fase de un capitalismo guiado por la mentefactura, no por la manufactura. Sí, claro. Y aquí estamos hablando de la trabajo capacidad que afectivo, tenemos. esta clase de cosas. Perdón que El te interrumpa, conocimiento. Rubén. O sea, incluso tú lo ves. En los años 60, 70, si no estudiabas, te ibas a la fábrica. Yo veo un fenómeno, por ejemplo, en Michoacán y que pasa en muchas ciudades, Guadalajara, por ejemplo, son los call centers, por ejemplo. ¿No? O sea, de cierta manera, ese trabajador, ¿qué es lo que oferta? Un servicio, pero pues es hablarle bonito a la gente. O sea, yo por eso decía trabajo afectivo, no sé cómo llamarlo, pues, ¿no? O sea, pero hay una reconfiguración, eso es cierto. El capitalismo no es el mismo que entendimos antes de la guerra, de la Gran Guerra, de la Segunda y después. No, incluso, por ejemplo, si nos remontamos un poco a la historia como para poder también comprender en qué momento estamos, desde la aparición de la Revolución Industrial, en el año de 1771, con la aparición de la primera máquina de vapor, sí. y con el carbón como una materia prima, tuvimos en el mundo 50 años, alrededor de 25, 30 años de progreso, ¿verdad? Y después hay un agotamiento de esa tecnología Claro. que te da 25, 30 años de crisis, Ajá. hasta que llega nuevamente una nueva tecnología. Claro, Esa claro. nueva tecnología llegó prácticamente en 1889 con la era del ferrocarril y el acero, que duró exactamente el mismo periodo. 25, así 30 vamos años de avanzando, prosperidad claro. y 50. Entonces, el siguiente elemento que permitió que la economía
pudiera crecer, porque hablabas hace ratito, Domingo, de las tasas de crecimiento a nivel global, ¿no? De cómo han venido decayendo. Efectivamente han venido decayendo. Apenas hasta los años 2000, 2010, antes de la crisis del 2008, la tasa de crecimiento global de la economía era alrededor de 2.5, cuando años atrás era del doble, era del 4, 4.5, ¿no? Eso quiere decir que el modelo de agotamiento del sistema económico actual ya se agotó, ¿verdad? Okay. ¿Y a qué voy con esto? Por ya mi último argumento. Sí. Es de que la última revolución que marcó la dinámica de crecimiento económico de los países, Estados Unidos, Europa, Asia, fue la que inició en 1971 con la era de la computadora y la era del silicio. Ajá. Ese modelo, siguiendo una ruta exacta desde la primera revolución tecnológica, que fueron 50 años, o sea, en cada revolución sí. 50-50, pero como regla, si sumamos 1971, 50 años nos da en el año 2021. En 2021 iba a pasar algo, no sabíamos qué, pero al menos la teoría de los ciclos económicos nos está diciendo algo va a pasar ahí. Y un reflejo claro fue la crisis de 2008, ¿verdad? Cada crisis económica viene antecedida de una crisis financiera. Y hagan de cuenta que es como relojito. O sea, la economía mundial trabaja de una forma desde la revolución industrial terrible. Y es entonces donde ahora nos encontramos justamente en un proceso de cambio estructural de cómo vamos a generar riqueza y cómo vamos a visualizar si una economía puede ser potencializada o no. La capacidad que vamos a tener para adoptarnos a las nuevas reglas de la nueva economía y la nueva acumulación, que es la era del conocimiento. Ok, vamos a ir a una pausa y le damos la pelota a Mike. No se vaya de acá, espera su Excelente. Estamos de vuelta. Le pasamos la pelota a Mike. ¿Qué tienes que decir, Mike, de todo esto? Mira, si bien, bueno, yo soy un poco más optimista. Bien, concuerdo en que tenemos que entrar a la era del conocimiento, apostarle más al tema de la manufactura o de la industria. Se está dando la reconfiguración económica, sobre todo, por ejemplo, en el tema del litio. ¿Sí? Somos un mercado de insumos, no somos como tal de industrialización. Creo que se están haciendo esfuerzos, por ahí hay planes de desarrollo, por ejemplo, de parques industriales en algunas zonas que son pues estratégicas, Claro. Sobre todo para el tema del transporte, ¿no? Es lo que pasó con el tema de Tesla. ¿Por qué no escogieron a Michoacán? ¿Por qué no escogieron a otro estado del sur? Hidalgo estaba pujando. Exactamente, pues es por el tema de los insumos que son baratos o son atractivos para las transnacionales, ¿no? Y este tema que menciona, por ejemplo, Domingo, que China no encontraba o no encuentra economías con mayores facilidades, una rentabilidad en el tema de aranceles, o sea, menor impuesto, el pleito que trae de China con Estados Unidos. Hay que buscar economías que sean atractivas, sobre todo en la mano de obra, ¿no? O sea, barata, pues. Mano de obra barata. Ajá. Pues sí, es lo atractivo. Claro, para el inversionista es eso. Suena un poco amargo, pero pues es la realidad. Cuando Domingo decía China ¿No? ya no alcanza para allá adentro, tiene que expandirse, lo primero que pensé es, tiene que explotar a otro país, ¿no? O sea, ¿o cómo? Sí suena amargo, la verdad. Te generan, volvemos al tema, te generan empleos, pero pues mal pagados, ¿no? Entonces, ahí retomo el comentario que hace el profesor Rubén, donde sí se le tiene que postar al tema del conocimiento. Por ejemplo, haciendo un comentario por ahí, que Tesla estaba buscando, por ejemplo, trabajadores del área, cuando aquí en Michoacán, por ejemplo, tenemos egresados del TEC, o podemos mencionar otra universidad, que son, desde hace 10 años, le están apostando al tema de la tecnología. Yo recuerdo, estuve en el primer evento de mecatrónica hace más de 10 años. Sí, claro, hace 15 eso era impensable, ¿no? O sea, y tiene que ver vamos a también tener técnicos en eso? el tema de la información, tiene que haber una comunicación con ese tipo de empresas que se están gestando. Pero yo creo que sí podemos llegar a una industrialización, pero nos queda lejos, como diría Keynes, ¿no? En el largo plazo. ¿Cuándo? No lo sabemos. Cuando ya estemos muertos. No lo sabemos. Entonces el litio viene a representar una nueva forma de derrama económica que si bien propiamente no es una empresa, pues, como tal. Bueno, es una empresa, está invirtiendo ahí el tema, el presidente lo está agarrando, o sea, como tema público. El Estado, pues, el tema del Estado lo va a manejar el Estado. Nos ayuda mucho el tema del Tren Maya, el tren que se está construyendo aquí en México. Se le está apostando mucho a México, pero también se está haciendo un viraje, se está volteando a ver a Sudamérica, a Centroamérica, con este tipo de nuevos tratados.
en el tema de la CELAC, por ejemplo. Yo recuerdo Sí, claro, los primeros atisbos así del progresismo en el 2013 con Raúl Castro. Él fue quien la presidió, Él fue el que la presidió en 2013. Y Enrique Peña Nieto y con acudió en representación de México. Bueno, pues acudió. Con José Mujica, ¿no? Ahí empieza. Todavía estaba el tema grave con las reformas estructurales, pero en la actualidad, que ahora se está apostando, se está retomando el tema con este tipo de tratados. Pero yo coincido en que no es un tema propiamente de México. O sea, suena amargo lo que estás diciendo, es una explotación, ¿no? de los grandes capitales. Exactamente. De los grandes capitales. Pero para que un país sea un país con un gran capital, pues necesita otro país, bueno, no digamos explotar porque suena muy feo, pero pues sí apropiarse del trabajo, ¿no? Bajo esta categoría marxista, pues. Sí, bueno, yo lo que, no sé, maestro, si decirle así, maestro, lo que pasa es que yo le decía así a la maestra Patti, ya un día que me regaña, no, pues me digas maestra. Me hace sentir grande. Hace 20 años. Me hace sentir viejos, hombre. Dice, hace 20 años que fui. Dígame Jasso. No. Bueno, es que yo lo que veo es, Jasso ya está en la quinta transformación, ¿no? Que creo que efectivamente eso tiene que pasar. O sea, ir a una transformación más profunda tiene que pasar por este asunto de la innovación, la investigación, una reforma educativa. O sea, tenemos que reformar muchas cosas, desde la estructura mental del mexicano, que todavía seguimos pensando como subalternos, como subdesarrollados, y entonces pasa por muchas cosas, ¿no? Pero principalmente eso, de cómo innovar y apropiarnos de la investigación científica que inclusive ya hay en el mundo, ¿no? Te interrumpo. O sea, creo que no estamos listos todavía para esos temas. Te cito un ejemplo. Tu servidor pues está, como sabes, en la Secretaría de Educación. Ahí he tenido la oportunidad de platicar con algunos programadores en cuanto al manejo de la información. Ellos manejan otro tipo de programas muy avanzados, ¿no? Y me comentaba, ¿por qué no las compañeras analistas procesan la información, por ejemplo, en este programa que yo estoy usando? Porque para ellos el Excel, por ejemplo, ya está rebasado, obsoleto, ya está rebasado. Lo que pasa que es cuestión de aumentar el gasto público, en las capacitaciones, esos programas. Claro, la inversión para que las escuelas cuestan. puedan preparar técnicos así y tengan donde desarrollarse. cuestan. por ejemplo, no podemos emular a China, ¿verdad? Sin embargo, todos los países que se han desarrollado sí tienen como un patrón que más o menos se tiene que seguir, que se tiene que adecuar a cada país, sí es cierto, pero por ejemplo en China pasó eso, ¿no? Sí, primero la apertura agresiva, brutal, la contaminación, ¿por qué no decirlo? También brutal, o sea, es decir, explotar la mano de obra con intensidad y el medio ambiente. Y ya que tenían una especie de industria, pues cuando vieron que ese modelo ya no les estaba funcionando, vámonos a reformar más. Sí, con el presidente que le tocó esa gran tarea, el actual, ¿no? Y de hecho es un presidente marxista él. Y no, vámonos a reformar más y empezaron a innovar, a meter la investigación, es decir, adaptarse pues a la sociedad del conocimiento. Entonces yo creo que eso tiene que pasar, sí tiene que pasar, pero vámonos por partes, ¿no? Y lo que yo creo que es la cuarta transformación en México es que el presidente está haciendo lo posible, es decir, en teoría política, o en política más bien, no se puede hacer, o bueno, lo que nos enseñó el siglo XX es que no podemos tomar el cielo por asalto. O sea, cuando uno cree que vamos a transformar el modelo, a cambiarlo de la noche a la mañana, como dicen algunos economistas, ¿no?, keynesianos, pienso en Julio Boldvini, en Arturo Huerta, ¿no?, que últimamente estaba viendo sus análisis y ellos dicen, no, pues es que es una 4T inexistente, ¿no?, porque no ha aumentado la inversión al 45%, porque no ha redistribuido la riqueza, ¿no?, porque no ha cobrado los impuestos, no ha hecho una reforma progresiva, ¿no?, de cobrarle más. Entonces, cuando ellos dicen fiscal, cuando ellos dicen todo eso, es que ellos quisieran efectivamente hacer ¿no?, el asalto al cielo. Pero ¿qué es lo que podemos hacer, no? O sea, en el modelo que hoy vivimos, que es el capitalismo global, o sea, una economía como México, que es una economía mediana, no puede desprenderse del mundo de la noche a la mañana, ¿no? O sea, imagínate, Andrés Manuel haciendo una reforma radical, ¿no?, fiscal,
o tomando este tipo de medidas y que todos los capitales de repente abandonen el país, que nos dejen en bancarrota. O sea, eso es efectivamente lo que no se quiere. Entonces, por eso va por partes, ¿no? ¿Qué es lo que sí se puede? A ver, si no puedo subirte los impuestos a ti, a las empresas que no han pagado porque se van a espantar, bueno, pero paguen lo que deben. Paguen lo que deben, ¿no? Paguen lo que es de ley y sobre eso se está financiando los proyectos. Bueno, no puedo en estos momentos hacer una redistribución radical de la riqueza, pero déjame aminorar las aristas, ¿no? Y empezar a distribuir con programas sociales a los más desprotegidos. Bueno, no puedo incrementar la inversión al 40% para que podamos crecer a un 6, a un 8%, ¿no? Pero déjenme generar proyectos estratégicos que en el futuro van a empezar a detonar este desarrollo, ¿no? O sea, eso es lo que es la 4T, ¿no? O sea, es un proyecto realista, a ver qué es lo que sí podemos hacer en este momento. Entonces yo por eso decía, el proyecto de la 4T es para varios sexenios. O sea, yo no conozco tampoco un país que se desarrolle de la noche a la mañana. O sea, los países que se desarrollan duran, ¿no? Inclusive hay muchos que, por ejemplo, yo lo que veo aquí en México, un obstáculo para el desarrollo económico, sí, para que México sea una potencia económica, es la democracia formal que tenemos. O sea, muchos se espantarán así, ¿cómo que la democracia es un obstáculo para el desarrollo? La democracia formal que tenemos no nos funciona en México. Y hay tipos de democracia. Vamos a ir a Sí, una pausa, Domingo, y regresamos para ir concluyendo. Entonces, Rubén decía, lo que motivó es, México puede ser potencia mundial o no. Podemos, en materia económica, podemos ir aterrizando si quieren eso para concluir. Regresamos y terminas, Domingo, y concluimos en esta parte. Yo creo que lo que se ha dicho ha sido muy esclarecedor, pero efectivamente los números llegan a ser fríos y es donde estamos ahorita, ¿no? Vamos a una pausa, esto es Peras y Manzanas. Estamos de vuelta, es nuestro último bloque, vamos a tratar de concluir. Pues lo que nos trajo aquí era el tema de la economía mexicana y creo que dijimos muchas cosas, porque todo al final termina convergiendo en eso. Sin ser determinista, yo sí soy de los que cree que la base material determina muchas otras cosas, cada una en su contexto, en su región, en su estadio, pero termina pasando, Domingo. Sí, cuando te decía eso, ¿no? De que el siglo XX nos enseñó eso, ¿no? Que no se puede tomar el cielo por asalto, y que creo yo que Andrés Manuel lo puso muy claro, ¿no? Cuando entró al gobierno dijo, voy a cumplir la función del florero, no porque no iba a hacer nada, sino porque dijo, voy a cumplir esa función de equilibrio de todas las fuerzas. Entonces, por ejemplo, lo vemos, por ejemplo, hace 8 días más o menos se juntó con los empresarios, ¿no? Con Carlos Slim y el grupo Pues estuvo Bremer ahí en la... Sí, exactamente, y entonces les expuso, ¿no? Por qué México podría ser una potencia mundial. Y efectivamente, yo creo que hay condiciones. Primero, México es una economía mediana, es decir, ocupamos el lugar número 14 y es una de las economías más abiertas, que eso no está de más decirlo, es algo bueno que nos dejó el neoliberalismo. Eso y las finanzas públicas sanas es algo que nos dejó el neoliberalismo. Y cualquier país que quiera desarrollarse tiene que tomar en cuenta estas dos cosas, ¿no? Tener finanzas públicas sanas y abrirse al comercio exterior, porque ellos nos van a traer conocimiento, nos van a traer empresas que lo vamos a poder apropiar. Es decir, la inversión extranjera directa al final de cuentas no es tan mal. O sea, todos los países que se han desarrollado abriéndose. De hecho, así surgió el capitalismo, ¿no? Sí, o sea, yo cuando también... se abre al exterior. Digo, no es que quiero que regresemos al feudalismo, ¿no? Solamente que cuando no hay condiciones justas es donde yo creo que hay como una demanda. Sí, Pacos salarios, que también se ha elevado el salario mínimo en este sexenio, eso es bueno, pero pacos salarios, no hay seguridad social, que ya nos explicaba Rubén, muchas empresas no pueden hacerlo, lamentablemente. Pero hay algunas transnacionales que, oye, es una exageración, ¿no? O empresarios locales que sí tienen grandes empresas y que de repente recurren a esta práctica esta cosa de la subcontratación, pues. Sí, es que el outsourcing. es lo que te decía, o sea, no podemos crear, como quisieran inclusive algunos elementos, ¿no? De ultraizquierda, luego los escucho, ¿no? De que Andrés Manuel es procapitalista y es un neoliberal más. No podríamos hacer lo que hizo, por ejemplo, Mao, ¿no? Porque
O sea, hay un cálculo de 20 millones de chinos muertos de hambre. No podemos hacer lo que ya se hizo pues en muchos Son otros países. tiempos, otras regiones, Entonces, Domingo, y entender ¿qué eso. es exactamente qué es y lo mira, que- ¿sabes qué? Les costó históricamente, lamentablemente, porque ve a Cuba todo lo que sufrió. Ve a China, tuvo que regresar a un modelo mixto. Entonces, efectivamente, yo lo que creo es eso, es que sí México efectivamente puede ser una potencia mundial, pero no podemos imaginarla como todas las demás potencias existentes. Rubén. Sino es una vía mexicana, ¿no? Bueno, Desarrollo. México de hecho ya es una potencia económica en algunos sectores. O sea, no podríamos generalizar Claro. toda la economía mexicana. Estoy hablando del sector automotriz, el sector eléctrico electrónico. México es un actor protagónico Claro. a nivel global. Eso es cierto. ¿En la agroindustria Eh, podría ser? La agroindustria no estoy seguro, porque Ajá. ha sido Centroamérica quien adoptó ese Ya. modelo para poderse insertar, y ellos de hecho tienen más vínculos con Asia-Pacífico, ¿no? Claro. que el propio México. Pero México decidió insertarse en unos cuantos sectores asociados al mercado de Norteamérica, Canadá, Estados Unidos, que es el mercado más grande del mundo, ¿no? Estamos Entonces, yo correlacionados. no coincido en la mirada hacia el sur, porque creo que ahí no está nuestro desarrollo en México. Nuestro desarrollo está de una inserción exitosa con Canadá y Estados Unidos. ¿Cómo es esa inserción? Pues aprovechando todas estas inversiones que ya tenemos en México, pero hay que construir condiciones para que la empresa mexicana, la empresa micro, la empresa pequeña, la empresa mediana, pueda ir sustituyendo a los capitales internacionales que se insertan naturalmente con ellas. Entonces, el valor que podemos generar en México puede ser un factor de desarrollo siempre y cuando aprovechemos esta conexión que ya tenemos. Sí, claro, ¿verdad? totalmente de De acuerdo otra en eso. forma, no veo cómo pudiéramos llegarlo a hacer. Entonces, sí podemos desarrollar cadenas de valor, pero eso va a implicar una transformación profunda de la economía que actualmente no la veo yo en este gobierno ni en los anteriores. O sea, eso es una realidad. Rápidamente, ¿cuál sería? Ha ¿Cómo? habido, por ejemplo, una desaparición de programas sectoriales que estaban ubicados para desarrollar cadenas de valor tecnológico en micro y pequeñas y medianas empresas. Por ejemplo, el programa de estímulos a la innovación, que lo desaparecieron. El programa Pero que no ProSoft, operaba tal cual, ¿estás de acuerdo? operaba perfectamente bien. O- Y te puedo, y dime Ok. dime qué indicador tú dices que no Ok, funcionó y yo ok. te puedo dar el dato. Vamos a hacerlo en otro. Termina, perdón, no te interrumpo. Lo Entonces, el hacemos en programa de otro estímulos a la pero eso me innovación agrada. que logró que México pudiera acceder a lugares de innovación a nivel internacional, ¿verdad? El programa de estímulos a la innovación logró que en 9 años de operación, del 2009 al 2017 en Michoacán, hubiera una derrama de 1,000 millones de pesos para innovación que jamás en la historia de Michoacán había tenido, de los cuales 500 millones eran del sector privado y 500 millones eran del CONACYT. ¿Ya? Eso permitió que pudiéramos tener un conjunto de alrededor de 100, 110 empresas que pudieron tener acceso a fondos que jamás antes lo habían tenido, y todas eran micro y pequeñas. Una que otra era mediana. ¿Verdad? ¿Y a dónde iba ese dinero? Iba a la Universidad Michoacana, al Colegio de Michoacán, al Tecnológico de Morelia, a todas nuestras instituciones educativas para poder desarrollar tecnología propia. ¿Verdad? Entonces creo que eso, yo lo tengo que decir, yo estuve trabajando esos años precisamente en esos esquemas y jamás se evidenció ningún esquema de corrupción en ese tipo de programas, ¿no? Entonces hay premios Nobel de Economía que les han dado un reconocimiento precisamente por haber avanzado en la teoría y haber demostrado que los subsidios de innovación a las empresas tienen un efecto multiplicador increíble, ¿verdad? Que en términos de recaudación, incluso por cada peso que tú das, se te reproducen 3 o 4 vía de recaudación de impuestos por el impacto que generas en temas de innovación, ¿verdad? Entonces, ahí están premios Nobel como Paul Romer, están como David Krugman, como muchos otros economistas que han demostrado el rol que juega la inversión pública en la innovación, ¿verdad? No vas a estar beneficiando a las transnacionales, no vas a estar beneficiando a los amigos de 5 los segundos funcionarios, porque ¿no? nos queda poquito y nos comprometemos a hacer otra mesa. Otro ejemplo de otro Conclusión, programa que sí, desapareció fue el PRODIAT, que era un programa para desarrollar innovación tecnológica en las micro y pequeñas empresas. ¿Para qué? Para que se vincularan precisamente con la cadena de suministros de la industria automotriz. Todo eso ya desapareció. Si antes había esos programas, eran muy débiles, eran muy pequeños, porque no había política de Estado en sexenios anteriores, que un error muy crítico que tuvieron, ¿verdad? Pero ahora lamentablemente ya desaparecieron ese tipo de A ver, esquemas. para darle un giro ¿no? a ese tema. Conclusión, Mike, porque ya Ok. tenemos que ir. Para solución para la economía global, o sea, para problemas globales, soluciones globales. Ya lo decía José Mujica. Ahorita lo que se está pensando es en una potencia, pero tiene que ser regionalizada, economía regionalizada. Yo no estoy de acuerdo en que se tenga que separar de Sudamérica. Son simplemente tratados mixtos. A Estados Unidos lo que le corresponde, el tratado con Canadá también, y en Sudamérica es otro tipo de economía. Entonces, yo creo que sí podemos ser una potencia mundial en cuanto
al Producto Interno Bruto. Se habla de 1.72 billones de dólares en el siguiente año, desbancando, como lo dice el compañero, a Australia. Ya se me fue la idea, pero simplemente es eso, ¿no? O sea, el mejoramiento del mercado interno, si bien quizá le puedo dar el punto sobre el tema de programas de innovación, pero también no podemos quitar el dedo del renglón de que sí hubo corrupción en muchos programas y hubo fuga de capital, podemos tener las pruebas. Entonces, bueno, hay un viraje en cuanto a las políticas internas, como lo mencionó el compañero, sobre la cuarta transformación, y que se tiene que fortalecer, se tiene que apostar al conocimiento, eso es un hecho, y hacia allá vamos. Sí, no sé, yo creo que podemos tener otro programa, porque hay varias cosas. Ahí estaba diciendo Rubén algo interesante, y efectivamente, yo no sé, mi crítica, y ahí lo voy a dejar para abierto, para que nos pongamos de acuerdo para otro día, siempre fue con ese tema del CONACYT y estas cuestiones. ¿Hacemos una segunda parte? Sí, ¿sabes cuál fue mi tema siempre? Que, pues sí, el recurso llegaba y estaban los becarios, pero muchos de ellos, y lo digo porque lo viví en carne propia, eran asignados por protección de dirección, de la dirección del posgrado, del instituto. Y yo hablo concretamente de lo que a mí me tocó. Yo estuve a cargo de programas de becas al extranjero, sí, claro, aquí en Michoacán, y jamás hubo ese tipo de esquemas. En becas, y becas nacionales. ¿no? Yo y becas nacionales también. Bueno, no sé, habría que demostrar. Hubo fugas y conflictos de intereses. Eso es lo que yo hablo. Y que al final de cuentas, con tanta derrama, pues digo, ya nos hubieran inventado la Coca-Cola, que no haga daño, ¿no? Desde mi punto de vista, yo no vi, pues, que esos por argumentos, ejemplo, innovación, esos ¿no? argumentos de corrupción son simplemente cortinas de humo para distraer sobre un tema. Claro que sí. Fugas y conflictos de interés. A ver, a ver, vamos a ver una cosa. Hacemos la segunda parte, nos quedamos ahí. A ver, hay un dato, el gasto. 10 segundos. El gasto en investigación y desarrollo experimental, que es lo que invierte una economía para desarrollar sus empresas en innovación, México antes del 2018 era del 0.5% del Nos vamos a la segunda como parte. hace como 30 años, ¿verdad? Hoy en día es el 0.3%. Que igual nunca había el reflejo, pero vamos a la segunda parte. Pero lo hablamos. Sí, lo platicamos, cómo no, que eso es lo bonito de la democracia, disentir y platicar, mientras nos queda el diálogo, nos queda todo. Gracias por habernos visto, pues ya sabe, intentamos con peras y con manzanas exponer el tema del desarrollo económico en México, si México va a ser potencia mundial o no, y nos comprometemos domingo, gracias, a hacer una segunda parte. Gracias. Rubén, Mike, hacer una segunda parte, venimos con datos, hablamos sobre eso, porque efectivamente hay que debatirlo, hay que discutirlo, y bueno, gracias por habernos visto. Yo soy Benjamín Mendoza Madrigal, y ya sabe, arriba a los pobres del mundo, de pie los esclavos sin pan. Buenas noches. Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó